Una chiquita, ¿no? Una chiquita. Topolítico, ¿no? Sintóxicos y topolíticos, ¿ya? Son procedimientos. Los antibióticos también. Fármacos o sintóxicos histopolíticos. Faltan 50 minutos hasta las 10, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacerlo en 40 para que ustedes puedan ya hacer su repaso respectivo, ¿no? Pero les adelanto que van a ser removidos sus sitios, ¿no? Así que ya sabes. Así que lo que están escribiendo en la carpeta, por favor. Bueno, muchos que van a tener la especialidad de ginecología, esta parte es muy importante. Bueno, ya lo han visto también en biología. Sobre esta parte de los sintóxicos, histopolíticos, los fármacos utilizados al momento del alumbramiento del parto o fármacos para prevenir el parto. Toco significa parto, ¿no? Alumbramiento, dar a luz. Lítico es disolución del parto, por eso que se llaman fármacos tocolíticos. Y los sintóxicos son los fármacos que van a estimular la concentración de la musculatura lisa uterina. Esta musculatura lisa uterina es un in-sitio, tiene sus propios células marcapasos, así como hay marcapasos en el corazón, también hay marcapasos en la musculatura uterina, dos marcapasos, cuerpos uterinos, que van a despolarizar todo el conjunto de las células musculares de esta parte del organismo. ¿Ya? Porque fíjense, este bebé tiene que salir, ¿no es cierto? Aquí está la musculatura. Entonces, esa musculatura tiene que contraerse. Pero no solamente contraerse, también relajarse, porque si se contrae, ¿no? Eso va a haber un sufrimiento fetal. Entonces, fíjense, todo lo que estamos viendo de los antipliegosos, cómo se logró descubrir, todo está perfecto, ¿no? Y eso algunas veces se dice la creación de los neurólogos. No podemos ser seres de al azar, ¿no? Entonces, que este nuevo ser esté dentro de la madre y cómo el organismo se prepara, porque este tejido uterino no todos tienen la misma estructura. Por lógica, habrán células que se contraen con mayor rapidez y fuerza en esta parte que a nivel célula, para que pueda salir el niño. Entonces, y recuerden también que en todo proceso de contracción, ¿qué debe existir? ¿Qué debe liberarse? Calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. Hay cuestiones que vienen de la. Si no hay calcio, no hay contracción, ¿no? ¿Y cuáles son las microfibrillas que van a contraerse? Dos actinas y una miosina, ¿no es cierto? Ahí se van a entrelazar. Para que se entrelacen tiene que haber el complejo, ¿no? Calcio, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿De acuerdo? ¿No? Es lo que le mencionaba, ¿no? Anatomía en el fondo o segmento superior grueso con gran cantidad de miosina y gran capacidad de contacto, ¿cierto? Para que en esa parte pueda contraerse. En el segmento inferior adelgazado y con escasa contractibilidad. En el cuello que posee nula capacidad de contracción, pero mucho tejido conectivo ya que tiene que dilatarse. Fíjese, todo un mismo conjunto, ¿no?
y que en esta parte tiene que dilatarse para que cuando haya contracciones pueda el producto salir, ¿no? ¿No es cierto? Es como que si alguien hubiese programado todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiología? Va a haber actividad eléctrica y contráctil espontánea, marcapasos, ¿no es cierto? No podemos hacer en este ciclo, hay una práctica muy interesante, se traen unas ratas y se saca el útero de las ratas. Las ratas tienen un útero bicorno, dos úteros. Entonces se extrae el útero de la rata y se puede ver cómo rítmicamente se contrae y se relaja. Entonces, en un líquido nutricio se mantiene viable el tejido y se van adicionando diversos fármacos, como citocina, donde la cual se verá que se contrae con gran fuerza, pero si le adicionamos nifedipino u otros fármacos, al contrario se va a relajar. No tenemos el equipo de órganos aislados para poder realizar esa experiencia, ¿no? Va a haber una conducción eléctrica lenta y decreciente, propagación de las contracciones por presencia de unas estructuras llamadas gap junction, ¿no? Aumentados en el último trimestre de la gestación. O sea, estas estructuras van a hacer que las células estén comunicadas entre sí para que la propagación del impulso nervioso se dé de una forma más eficiente. En estos dos lugares se encuentran los marcapasos, ¿no? La onda de contracción se origina en uno de los dos marcapasos situados en el cuerno uterino, cerca de las trompas. La onda de contracción viaja en sentido descendente a una velocidad de 2 centímetros por segundo, ¿no? Y la contracción invade todo el órgano. Entonces, es lo que le mencionaba, ¿no? Gran contracción en la parte superior para que pueda presionar al producto. ¿Qué tipo de producto? La bioquímica de la contracción, ¿no? Tiene que haber un complejo calcio-calmodulina, ATP más la cadena ligera de la sinasa, energía, miosina y actina, actimiosina y contracción. Y una emisión de calcio va a producir, por lo tanto, relajación. ¿De acuerdo? Es necesario calcio para que exista contracción, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Este es el extracelular, este es el intracelular. Es necesario que ingrese calcio. También del retículo sarcoplámico se libera calcio para formar el complejo calcio-calmodulina. La cadena ligera de la miosina se va a fosforilar y se va a unir la miosina, ¿no?, con la actina para que exista contracción. ¿De acuerdo? Entonces, el calcio es fundamental, ¿no? Y también la fosforilación de esta cadena ligera de la miosina. Algunos fármacos actuarán aquí. ¿No? Vamos a ver cuáles ellos van a actuar a este nivel para los beta 2 selectivos, por ejemplo. Vamos a ver más adelante. Regulación de la contracción uterina, ¿no? El sistema nervioso simpático alfa 1, que ya hemos tratado, ¿no es cierto? Van a producir contracciones y los receptores beta 2 van a producir relajación, ¿no? Y la regulación por mediadores endocrinos como las prostaglandinas y la oxitocina. La regulación endocrina, ¿no es cierto?, a través de la progesterona y los estrógenos, ¿no? La progesterona induce un efecto inhibitorio, ¿no? Porque va a producir hiperpolarización. Si hay hiperpolarización, la transmisión del impulso nervioso no se da o es muy débil. Entonces, disminución de la disponibilidad del calcio citosólico, menor liberación del ácido arachidona, menos receptores de oxitocina y alfa-adrenérgico. Eso es lo que produce la progesterona. Los estrógenos son promotores de la contracción uterina. Van a haber aumento de las estructuras gap junction, aumento de los canales lentos de sodio, mayor síntesis de prostaglandinas, más receptores de oxitocina y alfa-adrenérgicos, ¿no? Puede producir también endotelina, el factor de activación plaquetaria, las citoquinas, etc., ¿no? Entonces, eso viene a ser como que se regula la contracción uterina. Unos van a ayudar a la contracción y otros a relajar.
¿Cuáles son los fármacos oxitóxicos? Oxitocina por excelencia, prostaglandina, los alcaloides derivados del correzuelo de centeno, las antiprogestinas, por ejemplo la epostana, la mifepristona, ¿no? La dihidroergotamina, son los fármacos oxitóxicos. La oxitocina fue sintetizada en 1953 por este científico Vincent Dubignon. Es una hormona peptídica producida por los núcleos supraópticos y supraventriculares del hipotálamo, almacenada en la neurohipófisis y una liberación en forma pulsátil por estímulos, ¿no? Y están acoplados a receptores GQ, ¿de acuerdo? Son hormonas peptídicas, por lo tanto no hay administración oral. Es como la insulina, es un polipéptido, no puede administrarse por vía oral porque va a inactivarse por el burbujo gástrico que está presente, la pepsina, ¿ya? Por eso que no hay por vía oral. La farmacocinética, absorción y vías de administración. Por eso que se menciona. Destrucción gástrica, no hay vía oral, ¿cierto? Vías de administración parenterales, intravenosa, infusión en bolus, intramuscular, intranasal, sublingual, inclusive, ¿no? Sublingual para casos de cuando hay para liberación de la leche materna, ¿no? Infusión 100 unidades en 100 mililitros de glucosa o cloruro de sodio y se inicia desde los 6.000 unidades por minuto. ¿Cuáles son las ventajas? Regulación de la velocidad de administración, permite el control minucioso del efecto y ofrece un control instantáneo de la dosificación cuando se utilizan las vías de administración parenterales, ¿no? La distribución del volumen medio va de 5 a 12 minutos, tiene un metabolismo hepático y por oxitocinasas placentarias, ¿no? De esa manera se pueden metabolizar o controlar, si quieren utilizar la palabra, destruir a la oxitocina, ¿no? ¿Cuáles son las acciones fisiofarmacológicas? En el útero, estimulación uterina, produce contracciones uterinas rítmicas, ¿no? Con un adecuado periodo de relajación, aumento de tono y frecuencia, promueve la liberación de prostaglandina, de la decidua y del miometrio. La maduración cervical indirecta, porque va a producir ablandamiento y dilatación, y es más eficaz en la última etapa de la gestación. Esas son las acciones fisiofarmacológicas de la oxitocina, ¿no? En el tejido mamario va a haber contracción de las células mioepiteliales del conducto alveolar con un reflejo hormonal neurogénico, ¿no? La inyección de la leche materna se produce a los 30 segundos. Otros efectos pueden tener un efecto natriurético, o sea, estimula la liberación del péptido natriurético atrial, ¿no? Y esto puede aumentar la liberación de las beta-endorfinas y encefalinas. Si aumenta la liberación de las endorfinas y encefalinas, ¿qué va a producir en la paciente? ¿Dolor o disminución de dolor? Disminución del dolor, ¿no es cierto? Atenúa el proceso de aprendizaje y memoria y el inicio del comportamiento maternal, ¿no? ¿Qué tan importante? Se dice que la oxitocina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿de acuerdo? De la felicidad. Indicaciones terapéuticas, se mencionaba inducción del trabajo de parto, ¿no? O cuando hay ruptura de membranas sin contracciones, ¿no? Preeclampsia, diabetes o embarazo prolongado, ¿no? Acentuación del trabajo de parto en la fase de alumbramiento, en el test de bienestar fetal, en las dificultades en la eyección de la leche materna, ¿no? Que acá se tendrá que utilizar ya sea por vía intranasal o sublingual. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden producir ocasionalmente náuseas, vómitos, hipotensión transitoria, taquicardia refleja, rubor, ¿no? Indicación fallida, taquifilaxia. Rara vez se puede producir intoxicación hídrica, hiponatremia, convulsiones, edema pulmonar, hemorragia postparto, reacción de hipersensibilidad, puede presentar arritmias cardíacas,
hiperbilirrubemia neonatal y hemorragia retinal. A altas dosis puede producir hipertonía uterina, queda totalmente contraído, puede producir ruptura uterina, ¿no? Laceración excesiva de tejidos blandos, desprendimiento placentario, bradicardia fetal, arritmia fetal, asfixia fetal y muerte maternal y fetal. Ya cuando no se controla, ¿no? Ya hay demasiada dosis de oxitocina. El otro fármaco son las prostaglandinas. Son octacoides de 20 carbonos derivados del ácido araquidónico. Tienen una vida media de 30 a 60 minutos. La vía de administración es por vía parenteral, oral y local, ¿no? Puede ser intravaginal, intracervical, ¿no? Extraocular, intramniótica, y se clasifican en prostaglandina E2, la dinoprostona, que puede presentarse en forma de gel o comprimido vaginal, ¿no? Quinsimetil prostaglandina F2A, el carbopros, que es una derivación sintética de una vida media larga y por vía intramuscular. La prostaglandina E1, que es el misoprostol, ¿no? El gemepros, por vía vaginal, cervical, intraocular, oral o sublingual. La prostaglandina E2 y E1 son 8 a 10 veces más potentes que la prostaglandina E2. En útero estimula la contracción uterina en cualquier etapa de la gestación, ¿no? La prostaglandina F2A y prostaglandina E y en el útero no gestante, ¿no? Reduce las oxitocinasas plasmáticas y hay un sinergismo con la oxitocina. Bloqueo de la bomba ATPasa calcio-magnesio. A nivel del receptor nuclear estimula la enzima prostaglandina sintetasa y en el intestino hay un incremento del tono muscular liso intestinal. Acción maduradora cervical de la prostaglandina, ¿no? Una acción maduradora cervical, dilatación del cuello, ¿no? Liberación de interleuquina 8, infiltración neurofílica y de macrófagos, ¿no? La interleuquina 1, los factores de necrosis tumoral, ¿no? En el estroma cervical, liberación de metaloproteinasas, colagenasas y elastasas. Aumenta la actividad colágeno-líticas en el cervix y alteración de la relación proteoglicanos y dispersión del colágeno. Indicaciones terapéuticas está indicado en abortos terapéuticos, ¿no? Misoprostol aprobado por la FDA con mifepristona o metotrexate, ¿no? Inducción de trabajo de parto usado en combinación con oxitocina. Maduración cervical, ¿no? La dinoprostona y el misoprostol a bajas dosis. Hemorragia postpartos, especialmente el misoprostol o el carbopros. Las contraindicaciones de oxitocina y prostaglandina. ¿Cuándo están contraindicados? Problemas del parto. Presentación fetal desfavorable, desproporción cefalopélvica, obstrucción del útero, tumores, anomalías uterinas, útero hipertónico, ruptura uterina potencial, o sea, más de un producto, cesáreas previas o miomectomía, cansancio materno, distrés fetal o sufrimiento fetal. En estos casos están contraindicados la administración de oxitocina y prostaglandina. Ahora veamos los alcaloides del ergot. Estos alcaloides son sustancias derivadas de un hongo que se llama Clavice purpurea, un hongo conocido como el correzuelo de centeno. Son agonistas parciales, adrenérgicos alfa 1 y antagonistas dopaminérgicos o serotoninérgicos. ¿Cómo se clasifican? A vías simples tenemos el maleato de ergonovina o ergometrina,
que tienen un efecto agonista predominante, peptidos como la ergotamina, agonistas y antagonistas en la misma proporción, y los semisintéticos, la dihidroergotamina. Todos estos fármacos tienen una acción sobre los receptores alfa-1. ¿Ah? Su efecto dura de 4 a 6 horas. La metilhergometrina vía oral, ¿no? En una dosis de 0,125 miligramos y para enterar 0,2 miligramos. Las acciones farmacológicas, todos los alcaloides del ergot estimulan el útero a través de los receptores alfa-1. Producen contracciones uterinas irregulares de gran intensidad, con aumento del tono. La sensibilidad del útero se aumenta con el progreso de la gestación. Por lo tanto, en la última etapa utilizar este producto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son las indicaciones? Hemorragia posparto y posaborto, ya que va a producir alfa-1, va a producir una contracción de los vasos, ¿no? Para evitar la hemorragia. Prevención de la atonía uterina por el parto, ¿no? Para que regrese a su lugar uterino. ¿Cuáles son los efectos adversos? Frecuentemente puedo producir náuseas, vómitos, calambres, hipertensión arterial, ¿no? Cuando se administra por vía intravenosa rápida. Ocasionalmente puedo producir dolor abdominal, diarrea, cefalea, mareas, diaforesis, etc., ¿no? Raramente palpitaciones, bradicardias, arritmias, dolor precordial, etc., ¿no? Los efectos adversos del ergot. Contraindicaciones, trabajo de parto excepto en el tercer periodo o alumbramiento. Hipersensibilidad, hipertensión arterial severa, preeclampsia o eclampsia, angina inestable e infarto agudo del miocardio, accidente isquémico transitorio y otros desórdenes cerebrovasculares o el fenómeno de Raynaud. Ahora vamos a pasar al otro lado, a las farmacotocolíticas, ¿no? Como ya mencioné al inicio, estos dos fármacos son los que van a prevenir el aborto, ¿no? La prematuridad es la principal causa de mortalidad neonatal, 70% de la mortalidad perinatal, ¿no? Morbilidad respiratoria y neurológica, puede distrés respiratorio, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular y parálisis cerebral, persistencia de ductos arteriovenenosos, enterocolitis necrotizantes, secuelas neurológicas y por lo tanto un alto costo en la salud pública. ¿Cuáles son estos fármacos tocolíticos? Los agonistas beta-2 adrenérgicos, los bloqueadores de calcio, sulfato de magnesio, los AINES, los antagonistas de angiotensina como el atoxibán y los anticitoquinas como la interleuquina 10 y los inhibidores de los factores de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Vamos a ver que los más importantes son los beta-2 agonistas y los bloqueadores. Estos beta-2 agonistas adrenérgicos estimulan los receptores. Pero muchos de estos también van a estimular una pequeña proporción a los receptores beta-1 en el núcleo cardíaco, ¿no? El mecanismo de acción activa en la adenilciclasa, con aumento del AMP cíclico, acúmulo de calcio en el retículo endoplasmático, o sea que no va a haber calcio para poder la contracción. Y por lo tanto se va a inhibir a la cadena ligera de la miosina. Por eso les decía, recuerden que era necesario que se fosforile esta cadena ligera de la miosina y que se libere calcio del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos beta-2? No dejan que se libere calcio y no se va a fosforilar esta enzima. Por lo tanto, no va a haber contracción. No va a haber calcio disponible, por lo tanto no va a haber contracción muscular. ¿Cuál es la farmacocinética? Se absorbe rápida, aunque incompleto, por vía oral. El uso intravenoso es común para el comienzo de la terapia tocolítica.
seguida de mantenimiento por vía oral, ¿no? Los más empleados son fenoterol, ritodrina, salbutamol y terbutalina. La ritodrina es el tocolítico más efectivo, es un agonista beta 2 selectivo. La dosis es de 60 a 80 miligramos por cada 1000 centímetros de cloruro de sodio endovenosa. El inicio de acción a los 5 minutos, y la versión del efecto es por 3 horas por vía oral y 45 minutos por vía endovenosa. ¿Cuáles son los efectos adversos de utilizar estos? No. Puede haber hiperglicemia, por lo tanto, en pacientes diabéticos hay que controlarlo. Puede producir taquicardia refleja, angina, hipocalemia, hipotensión, ansiedad, edema pulmonar, taquifilaxia. En el feto puede producir hipoglicemia, ¿no? Y puede producir efectos cardiovasculares semejantes a los de la madre. Y por lo tanto, ¿qué se debe monitorizar en el paciente? La presión arterial y la frecuencia materno-fetal cada 15 minutos, la glucosa sanguínea cada 4 horas, y el registro estricto del balance hídrico, urea y electrolitos, al menos cada 24 horas, y una auscultación de la base del pulmón cada 4 horas. Este es otro grupo de fármacos, los bloqueadores del canal de calcio. Si bloqueamos el canal del calcio, por lo tanto, repito nuevamente, no hay calcio para la contracción muscular. El nifedipino y el isradipino, ¿no? Estos interfieren con la entrada de iones de calcio a la célula muscular. El inicio de acción es a los 5 minutos, ¿no? Y la duración del efecto es de 4 a 8 horas. La dosis es 10 miligramos sublingual cada 20 minutos por 4 dosis. La ventaja sobre los agonistas beta 2 es que no inducen taquifilaxia y no tienen efectos cardiovasculares. Dentro de los efectos adversos, hipotensión, taquicardia, náuseas, cefalea, etc., ¿no? Como pueden ver, en el uso de los fármacos tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones, las reacciones adversas y evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Dice, las bajas dosis de fenilquino y beta-adrenérgicos mejoran la relajación uterina y con menos efectos adversos. Esto es sinergismo, ¿no? Disminuye la dosis de ambos y obtengo el mismo efecto. Otro punto son las sales de magnesio. La sal de magnesio es una sal que, disociándose, libera el ion magnesio, que por su similitud con el calcio inducen un desacoplamiento de los procesos de excitación-contracción. Se administra por infusión intravenosa, 4 gramos en 250 mililitros de solución salina. Su excreción es renal y la duración del efecto es por 30 minutos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Dependen de la dosis administrada. Y por lo tanto, si hay una administración mayor, puede haber un daño mayor renal. Las dosis terapéuticas son de 4 a 8 miligramos por litro y pueden generar hipotensión leve, calor, rubor. A dosis mayores puede haber hipotonía, paro respiratorio e hiporreflexia. A dosis altas, inhibición de la conducción cardíaca y paro. Y a nivel fetal, hipotonía y es poco reactivo. O sea, hay que tener mucho cuidado con este fármaco. Los AINES, en general todos los AINES, ¿no? Los AINES inhiben la ciclooxigenasa, lo que mencionábamos, y por lo tanto disminuye la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto disminuye la actividad uterina. ¿Cuáles son los utilizados? El ibuprofeno es el más seguro durante la gestación. Otros usados, la indometacina, nimesulida y el sulindaje. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cierre prematuro del ducto arteriovenoso. Y cuando lo que puede producir una hipertensión pulmonar fetal. Sangrado materno y sangrado en el tracto gastrointestinal, por lo que mencionábamos en la primera clase. Y daño de la función renal, puede producir oliguria. El atosiban es el fármaco
que va a contrarrestar el efecto de la oxitocina. Es un antagonista cognitivo de la oxitocina. Previene la liberación de prostaglandinas desde la decidua y la membrana fetal. La vida media del atosiban es de 12 minutos y la vía de inserción es intravenosa. El atosiban es más eficaz que los beta-2 agonistas y 10 veces menor en causar efectos adversos cardiovasculares. El atosiban es un fármaco que se puede utilizar. Usos clínicos, en el caso de los oncolíticos, ¿no? El trabajo de parto prematuro, cirugía fetal, ¿no? Cerclaje cervical, gestación múltiple, cuando hay amenaza de aborto, hiportonía uterina, desprendimiento prematuro placentario, colapso del cordón, estrés fetal, mala presentación fetal y en el posparto, inversión uterina. ¿Cuáles son las consideraciones previas al inicio del tratamiento ortopolítico? El 50% de los casos responden a reposo e hidratación. No es necesario la administración de fármacos, es muy importante. Tranquilizar al paciente. Reposo. Es más beneficioso cuando se administran con surfactantes pulmonares. Reservado para gestaciones de las 28 a las 36 semanas. ¿No? Una dilatación cervical menor de 2 centímetros, por lo tanto más probabilidad de éxito. Y no intentar el tratamiento si las membranas amnióticas están rotas. En el caso de... Muy bien, jóvenes, hasta aquí tendrán